El concepto de ROM hack es uno muy abarcativo. Dicho literalmente, es la modificación, el hackeo de un ROM, uno de los tipos de formato utilizado para correr un videojuego. En este video me voy a centrar en quizás un tipo específico de estos cambios, y es que por lo general, cuando hablamos de ROM hacks, estamos hablando de nuevos juegos, nuevas experiencias hechas en base de un juego existente. Es un concepto muy parecido al de los mods, si bien estos muchas veces son más un cambio en los gráficos o en el gameplay dentro del juego original. Obviamente también hay mods que ofrecen una nueva experiencia utilizando de base dicho juego. La idea de ROM hack y mod es básicamente la misma. La diferencia semántica viene de que su desarrollo es lo que difiere. La jugabilidad misma del producto realmente es algo que en realidad no es tan diferente. Realizar videojuegos es una cosa tremendamente complicada, y es una tarea casi imposible para una persona o un grupo amateur, y sin fines de lucro específicamente, como suelen ser los ROM hacks. Esto es por lo demandante que resulta ser la construcción total del motor gráfico, los funcionamientos y hasta mucho del arte y la construcción del mundo en general, que demanda una profundidad que es simplemente mucho más laboriosa de lo que puede sonar en un primer momento. Por eso es que se recurre a los mods, donde el juego ya está ahí, solo falta cambiarlo, ponerle tu propio giro a una idea original hecha por otro equipo a lo largo de los años. Muchos de estos proyectos también son proyectos hechos por fanáticos, fans tan metidos en el mundo presentado, que se ven tan embestidos como para tomarse el trabajo de expandir el mundo original. Esto se puede ver muy claramente en los ROM hacks de Pokémon, donde la grandísima mayoría se basan en crear una nueva región en donde transcurra la acción, con nuevos puzzles, nuevos gimnasios, personajes y hasta en muchas ocasiones nuevos Pokémon. Básicamente otro juego de la saga, si bien uno no canónico. Obviamente, de estos no se los puede esperar una calidad tal como los de Nintendo, pero esta baja de calidad suelen ser en las cosas más complicadas, el balanceo, pacing y en general las cuestiones más sofisticadas de la ecuación. No se podría hacer un juego competitivo de un ROM hack, sin que toda la vida de los que lo hicieron vaya a eso por lo menos. Todo esto de los ROMs modificados se trata de algo que considero mágico, algo solo posible en los videojuegos. Sería como si hacer un fanfiction de un libro, pero no solo basarse en los personajes, sino que construirlo a base de recortes del mismo libro para hacer otro. O hacer una película nueva en base de recortes de la película que estás tomando como base, si bien estos ejemplos tampoco son perfectos. Lo que quiero decir es que estamos hablando de un acto de reconversión, de un arte que no contiene, sino que se basa en el resignificado. Lo que en la obra original podía ser una cosa, se puede convertir en algo completamente diferente. Y estamos hablando de algo que es literalmente lo mismo. El mismo modelo, los mismos sprites, toman concepciones diferentes, toman significados que difieren considerando el contexto en el que están. Esto obviamente es algo que pasa en absolutamente todo. Los personajes de cualquier cosa, las palabras que estás escuchando en este momento dependen de su contexto. Pero es especialmente claro en estos nuevos mods. Los ROM hacks van en una gran gama de sabores, desde los que expanden el mundo presentado, como las expansiones de las que ya hablé, a los que quieren resignificar lo que presenta directamente la obra de la que se están basando. En eso son muy comunes los ROM hacks de terror, que en muchos casos es poner a los personajes ya conocidos en una situación espeluznante. Muchas veces terminan con todos ellos muriendo o cosas así, y es algo que está muy conectado obviamente a los creepypastas. Pero por otro lado, otros ROM hacks o mods se van completamente a lo que quieran, contando otra historia, utilizando solamente el gameplay original como lo que mantienen, en ocasiones viéndose como otro juego completamente diferente. Pero ahora, vayamos a The Legend of Zelda Majora's Mask, porque todo esto, todo sobre lo que estuve hablando de los ROM hacks y de los mods, no sé si es que nació con este juego, pero sí que se vio expandido y difundido completamente, ya que presenta muchas de las ideas que luego serán idóneas en este nuevo medio. Al menos en alma, Majora's Mask fue el primer ROM hack de la historia. Por supuesto que esto no lo digo de manera literal. Para cuando salió ya habían habido proyectos, versiones del Mario de la NES con niveles nuevos, ediciones del Street Fighter 2 hechas por fans que aumentaban la velocidad del mismo, entre muchísimas otras. Lo que quiero decir es que en el Majora's Mask podemos ver muchas de las cosas que unos 10 o 15 años después serían lo estándar en un movimiento que aún hoy en día es cada vez más grande. Esta entrega de la saga de Nintendo salió nada más que un año y medio después de su predecesor, el The Legend of Zelda Ocarina of Time, contando con una locura de solo 18 meses de desarrollo. Si bien en ese momento los tiempos para hacer juego eran mucho más cortos de lo que son hoy, estamos hablando de igualmente una locura.
un tiempo que da muy poco en cuestión de márgenes, un tiempo que los obligó a buscar una nueva manera de pensar a los videojuegos. Y es que desde su concepción, este fue un juego raro. El Ocarina of Time resultó ser un éxito tal, estamos hablando de un juego que sigue siendo considerado no uno sino el mejor de la historia, además de ser el Zelda más vendido hasta ese momento, que Nintendo naturalmente quiso capitalizar en lo que se trataba de esta nueva popularidad de su saga líder. Así es como, según reportes, tras un reto de Miyamoto de hacer un Zelda en un año, este nuevo juego fue dirigido por Aonuma y el resultado fue The Legend of Zelda: Majora's Mask. Ahora bien, por querer hacerlo lo más rápido posible, y bueno, obviamente sabiendo qué funcionó y qué no del juego anterior, el Ocarina había presentado un montón de ideas nuevas, nunca antes vistas, cómo pensar a la saga ahora en 3 dimensiones. Con todo esto, básicamente ya tenían medio juego hecho, y dijeron, bueno, aprovechemos. El Majora's Mask presenta un nuevo mundo, Termina, una nueva zona que se va lejos de todo lo establecido por lo que ya conocemos como lo que son los Zeldas. Se va tanto que la princesa Zelda solo aparece 5 minutos en un recuerdo al principio de la aventura. Y también se trata de una secuela directa del juego anterior. Ocurre luego del final bueno de este, donde Link en el pasado le avisa los problemas de Ganon a la princesa y salva el mundo antes de que empiece realmente el nudo de la aventura. Así, queda un Link adulto atrapado en el cuerpo de sí mismo de niño que, después de salvar al mundo sin que nadie lo sepa, queda vagando por el mundo en búsqueda de Navi, el hada que lo acompañó, y sin tener un lugar al que volver. Ahí empieza Majora's Mask, una obra muchísimo más melancólica que su juego base, una nueva mirada por sobre la fundante y mágica historia que se cuenta en el original. Termina, se trata de un mundo nuevo, pero casi todos los personajes son personajes que ya conocemos, o mejor dicho, personajes que ya habíamos visto, porque se tratan de personajes nuevos usando los mismos modelos que se usan en el Ocarina. Como si se tratara de la comedia del arte, el mismo conjunto de polígonos se utiliza para darle un personaje nuevo a una voz conocida, un arquetipo ya establecido, pero con un gusto diferente. En algunos, los cambios son nimios. Las hermanas del rancho son casi iguales a su contraparte de Hyrule, hasta también tienen la función de darte epona en ambos casos, pero en otros, esta diferencia se vuelve hasta bizarra por el impacto que te puede generar. Por ejemplo, lo que era un granjero en el original se vuelve el encargado de un bar en la secuela. Todo el juego, toda la ciudad reloj, tiene esta aura de que los personajes son actores interpretando una vida diferente. No es que no se sientan como gente real, pero su similitud con esta otra gente hace que sea imposible separarlos completamente. La mecánica central también toma esto a consideración. Este juego funciona en un reloj de 3 días, eso que pudiste ver abajo de la pantalla en todas las imágenes. La luna se va a estrellar contra el mundo en 72 horas, y tenés que detenerla. Lo que en un primer momento es imposible, si no llegas a pararla a tiempo, podés volver al primer día con tu Ocarina y la canción del tiempo. Canción que aparece y se trata de otra reconversión del juego original. Y es curioso, porque en el Ocarina of Time la Ocarina era mágica, sí, pero de tiempo no hacía nada. La canción del tiempo solo abría una puerta del templo del tiempo. El viaje que realizás en ese juego no funciona a través de la ocarina, sino que sucede por la espada, que mantiene dormido a Link hasta que es capaz de blandirla, 7 años después de que la agarró originalmente. En esto, quiero decir que en Majora's Mask literalmente sería más correcto el nombre Ocarina of Time que en el propio juego llamado Ocarina of Time. Es que la ocarina no es del tiempo. Es mágica, eso seguro, pero no podés viajar en el tiempo con ella, y en el Majora's Mask sí. Es... ¿De qué estaba hablando? Este juego, obviamente, expande sus propios personajes e ideas. Estos, en su gran mayoría, son más raros que ningún otro de Ocarina. Todo este juego es mucho más raro en general. Los mismos personajes nuevos suelen estar mucho más rezagados a temas mucho más serios que los extras que rellenan el mundo. Temas como la muerte, la soledad, el abandono, la desolación y la desesperanza son mucho más palpables en Majora's Mask que en el Ocarina. Y entre estos nuevos personajes está Kafei, protagonista de la mejor y más larga misión secundaria de la entrega. Y con él está Anshu, que se encontraba en la lista anterior de personajes ya conocidos. Lo interesante es que con ella pasa lo contrario. Es raro no ver a su contraparte como la versión vacía de ella misma. El Majora's Mask goza de una profundidad que solo tienen los protagonistas. Pero eso es en los humanos. Otra de las mecánicas principales en el Majora's es que podés convertirte en otras de las especies que ya habías conocido en la saga, y particularmente en su juego hermano.
Esto, de vuelta, es una expansión natural del mundo que ya teníamos. Cuando te convertís en estos seres, no solo te convertís en uno cualquiera, sino que lo haces en uno de ellos particular. El jefe de una tribu Goron, el guitarrista de una banda Zora, el hijo del mayordomo de una casa real Deku. El tema de la personificación está presente en todo el juego. Las máscaras, que eran un detalle en el Ocarina of Time, una serie de misiones secundarias sin demasiada importancia, resultan ser el icono de toda la entrega. Objetos que coleccionás y que necesitas para hacer todo lo que tenés que hacer. La gran mayoría de ellas hacen que personifiques algo. La máscara de hada hace que las hadas perdidas piensen que sos una de ellas. La máscara del Capitán Ikana hace que todos los esqueletos piensen que sos su comandante. Siempre usar las máscaras de cierto grupo hace que éste piense que sos parte de su club, a veces literalmente como con el bar. La personificación hace que te relaciones de ellos de manera diferente, como el juego hace que ellos mismos actúen de forma diferente de lo que ya estabas acostumbrado. Otra cosa particular es que es de los Zeldas menos lineares de todos. Tiene una actitud mucho más de mundo abierto que muchas de las entregas de la saga. Es un juego mucho más manos libres. Todas las misiones secundarias las podés hacer desde el principio. Los caminos a los diferentes palacios están teóricamente todos abiertos desde la segunda repetición de los 3 días. Obviamente los tenés que hacer en cierto orden, pero este está determinado por tus objetos, no realmente por la historia, ya que los 4 caminos muestran 4 capítulos independientes de una saga donde la muerte y las maldiciones son la moneda de cambio. Majora's Mask, como la secuela que es, también se trata de una mejora al respecto del Ocarina of Time. Incluso en el movimiento de Link, no hay nada demasiado profundo, pero esos toquecitos que se pueden permitir por ser un ROM hack del original, hacen mucho por la experiencia. Link salta mejor, lucha mejor, y sus transformaciones son simplemente hermosas. Me atrevería a decir que sigue teniendo de los mejores movimientos de la saga. Cosas como ir con todo, llevándote todo puesto, a velocidades altísimas rodando como un Goron. Una gran velocidad que igual podés controlar re bien. Podés volar como dibujando la pista, es increíble. Y en el agua, nadar como Zora es magia. Saltar como delfín, y así ir lo más rápido posible, requiere del timing justo como para tener que hacerlo a conciencia, pero es tan intuitivo que lo aprendes al toque. La transformación te pide ser usada bien. Es cierto que es incómoda en espacios cerrados, pero bueno, al menos mantiene la mecánica de las botas de hierro de Ocarina sin tener que abrir el menú cada 30 segundos. Yéndonos a otro lado, este juego tiene otras de las cosas que se hicieron homónimas de los ROM hacks y de los juegos indies en general. Es un juego oscuro, como ya expliqué. El ser de Majora es realmente una singularidad de la saga. Parece de otra IP, desconectada de todo. Y es que realmente no es que sea más mala que otros villanos como Ganon o Bati, es que muestra otro tipo de maldad. Un poder sobrenatural inexplicable. Unos ojos perturbadores que ocultan detrás de ellos una maldad incontenible para los humanos. No es la promesa de lucha y guerra de Ganon, no es una sonrisa insaciable de poder, es la promesa de una violencia mucho más incontenible, del mal por el mal mismo, una sonrisa sin motivo, un enemigo que no se presenta, no te habla, todo el mundo es víctima de él y al final no hay un culpable. Solo una máscara que, podríamos creer, solo siguió su naturaleza. Al final de la aventura salvamos al mundo, a Termina al menos, pero nos queda un mal sabor de boca. ¿Cómo es que fue todo esto posible? ¿Cómo sabemos que no va a volver a pasar? Terminás con más preguntas que con las que empezaste. Preguntas que habrá gente que querrá resolver. Majora's Mask también se puede decir que creó uno de los círculos de discurso más importantes en el mundo de los videojuegos, al menos en internet, el mundo de las teorías. Este juego te tira 1000 preguntas que no le interesa responderte, y en eso estoy muy contento. La experiencia es mejor que la respuesta. Termina es un mundo raro. Majora's Mask es un juego raro, y si bien tiene momentos más graciosos, durante todo el juego hay un aura extraña, de que algo no está bien, algo que nunca te deja estar tranquilo. Preguntas como de ¿por qué existe Termina para empezar? ¿Por qué está el vendedor de máscaras tan interesado en todo esto? Que por cierto es otro personaje que ya aparecía en el Ocarina of Time. ¿Y por qué se comporta tan raro? ¿Por qué hace todo esto la máscara de Majora? ¿Quién es Majora?
¿Por qué está cayendo la luna? ¿Quiénes son los gigantes que te ayudan? ¿Qué poder tienen las máscaras para empezar? Entre muchas otras cosas. La teoría de que si realmente Link está muerto durante todo el juego, básicamente despegó toda la carrera de Game Theory, y con él miles de canales que se dedicaban a lo mismo, la creación y difusión de teorías sobre los juegos que ya conocemos. 10 años después, sigue siendo uno de los videos más vistos del canal, por debajo de todos los videos de Five Nights at Freddy's, por supuesto, saga que capitalizó este aspecto por completo. En conclusión, el Majora's Mask es una obra maestra, muy frustrante en algunos lugares, pero es un juego que te pide ser jugado con calma. Tenés todo el tiempo del mundo después de todo, todas las repeticiones que quieras para completarlo y ver todo lo que este mundo tan compacto y tan perfecto tienen para ofrecer. Y también empezó una nueva idea de cómo hacer videojuegos, idea que los ROM hacks tomaron y corrieron hasta unos límites que antes nadie creía posibles. Los ROM hacks son hermosos, presentando historias que nunca podríamos haber escuchado, hasta la creación de nuevos mundos indescriptibles. Desde traducciones que hubieran sido imposibles, hasta los niveles más difíciles que te podrías imaginar. Lo que hacen los fans, su rol tan activo no solo mientras juegan, sino también a la hora de hacer ellos mismos sus propios juegos, es algo que solo puede existir en este arte. Y es muy poético, y a la vez triste, que una de las empresas que generó todo esto sea de las que más se encuentra atrapada en sus tradiciones originadas en un mundo antiguo, superado, y que siga estando tan activamente batallando en contra de mantener y desarrollar su propia mística.